Listo. Bueno, Exacto. antes que nada, sean todos bienvenidos a Divagaciones Fuera de Contexto. Este es un nuevo espacio que José Gregorio Contreras Blanco, Valentina Correia y Rafael Maldonado Troconis hemos decidido crear para traer diferentes opiniones y conseguir un espacio de verdadero crecimiento intelectual y académico para todos aquellos que quieran conectarse con nosotros. Nuestro objetivo va a ser atraer personas valiosas de todas partes del mundo que quieran sentarse un momentico a divagar sin algún contexto particular, sin demasiados detalles, sobre los más diversos temas. Hoy, en nuestro primer episodio, contamos con la presencia de Mar Salas. Ella es filósofo de la Universidad de Colima y se autodefine como la mexicana más chingona. No, creí que era broma, ¿eh? Pero sí soy. Súper sí soy. Este, a su vez también es egresada de la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana y una gran aliada en la lucha de las ideas de la libertad. Y nada, sin adentrarme más en currículum y demás detalles, paso con nuestra primera pregunta de este programa que empezamos, y ¿Qué? es que nos gustaría que nos hablaras un poco sobre tu visión de los mexicanos o la cultura mexicana Ujú. hacia las ideas de la libertad. Bueno. ¿Cómo se relacionan los mexicanos, por así decirlo, con la libertad? Bueno, Rafael, muchas gracias primero por la invitación. Me encantan ese tipo de proyectos que van emergiendo porque son una gran oportunidad para difundir precisamente las ideas de la libertad. Así que te agradezco muchísimo la invitación. Pues contestando a la pregunta, porque los protocolos como que no se me dan bien. Sé que se debe hacer esto, pero no es como que sea mi hit, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que en México la cultura por la libertad está mal entendida, ¿no? Tú Ok, hablas sobre libertad y ellos te hablan de justicia. Es como un equiparable para ellos, ¿no? Y es justicia social de lo que se habla. Entonces, cuando entienden los mexicanos libertad, su concepto y contextualización les impide pensar en la libertad que viene del trabajo, de la responsabilidad, porque es ok, que tenemos una cultura bastante basada en el servilismo, vaya. Y esto viene desde la historia, ¿no? Desde la conquista. Tenemos como ese rezago histórico que nos hace creer que el servilismo conforma parte de lo que entendemos por la libertad, ¿no? Me refiero a cuestiones, por ejemplo, de cuando tú le preguntas a un mexicano cómo puede salir de la pobreza, cómo puede prosperar, lo primero que te va a decir es que no se puede porque el gobierno no me da la oportunidad, el gobierno es el culpable, pero no lo entienden como el gobierno, este ente incapacitante que parasita, sino como el que no les da los subsidios suficientes para salir adelante. ¿Sí me explico? claro, Entonces, todo esto favorece a una nula cultura de lo que la libertad significa con base a una unión en responsabilidad, ¿no? No pueden unir libertad y responsabilidad, unen libertad con la cuestión de la justicia social. Si no hay justicia social, no hay libertad. Y nosotros sabemos como liberales que eso es una gran mentira, ¿no? Porque ya el término de justicia social ya conlleva a muchas cuestiones un poco turbias, ¿no? claro. Ok. Entonces, Mar, Sí, dígame. mencionas muchísimo la cultura del mexicano hacia la libertad y cómo ellos entienden la libertad y imploran justicia social. ¿Esto cómo se ha visto profundizado con la irrupción de Andrés Manuel López Obrador en la política, que ahora es el presidente de México? ¿Cómo se ha visto afectado México y cómo es su penetración para Latinoamérica? Ufa, es una excelente pregunta porque mira, eh, AMLO llega con un proyecto de campaña mesiánico, ¿no? Yo, el gran AMLO, les voy a ayudar a salir de la pobreza. Su eslogan más popular es primero los pobres, ¿no? Entonces llega con este halo paternalista de el que nos va a proteger, nos va a salvar, nos va a ayudar, y es muy bien recibido por el mexicano promedio, ¿no? Pues es uno de los presidentes con mayor tasa de aceptación en la historia, ¿no? Eso te dice bastante. Eh, y no solo es el presidente con más aceptación en niveles históricos, sino también uno de los más perdonados y más explicados, en el sentido de que si comete un error es como que intocable, ¿no? Y esto es la visión
de un padre, no de un gobernante, no de un burócrata. Es como la defensa por el padre, ¿no? Porque nos protege, porque sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, esto se ha incrementado porque el mexicano promedio cree que es el burócrata quien le va a solucionar los problemas. Entonces, la libertad tiene todo que ver con esta línea, porque si es AMLO quien me va a solucionar los problemas, si es el presidente, entonces yo puedo descansar un poco, ¿no? Hay muchos programas de ayudas sociales a últimas fechas para los que no trabajan y no estudian, por ejemplo. Y la gente no entiende que eso se llama parasitismo, porque, hombre, si yo puedo cobrar mensualmente, no sé, 3,000 pesos, ¿por qué coño voy a querer trabajar si me lo están dando gratis? Lo que no entendemos es que este término de gratis en el Estado no funciona, ¿no? Porque el Estado no genera riqueza, lo sabemos de facto, ¿no? En México se cree que básicamente el Estado es un ente benefactor que saca dinero de los árboles y te lo tiene que entregar porque, pues, es su labor. Lo que no saben es de dónde sale ese dinero, y no se lo quieren cuestionar. Estos entes mesiánicos, y no solo en México, ¿no? En general, son un problema porque hay que desconfiar de todo aquel que te dice que va a solucionarte los problemas de una manera que es casi mítica, ¿no? Mágica. El problema es que en México se cree bastante eso porque tenemos muy arraigada la idea de este ente paternalista, ¿no? AMLO viene a reforzar esa idea y a ser el cuidador, el protector, no el gobernante de una nación, no. AMLO funciona como el padre, funge como el nuevo Mesías. Digo, aquí en México se da mucho la cuestión del catolicismo. Hubo un suceso que a mí me pareció bastante fortísimo porque explica bastante esto que te estoy mencionando del mesianismo político. Cuando a un niño Dios lo arrullaron con la imagen de AMLO. O sea, AMLO se convirtió en Dios en la tierra. Y todos sabemos que eso es peligrosísimo porque ¿cómo vas a cuestionar a un Dios? ¿Cómo vas a cuestionar a un padre? Y es precisamente lo que pasa. La oposición no existe porque la misma oposición es claudicada por quienes no quieren que AMLO sea criticado. Criticar a AMLO viene a ser ya casi un tema tabú en México, ¿no? Porque tiene una aceptación bastante fuerte. No sé si contesta esto un poco la pregunta. Sí, bueno, el impacto que tendría AMLO en la región, en Latinoamérica, a ser el nuevo miembro y parece ser la nueva cabeza fuerte del Foro de Sao Paulo y a la nueva internacional progresista que están creando, porque muchos lo nombran el nuevo Hugo Chávez. Sí. Y es que hombre, hace poco se está aprobando una ley donde el INEGI, que es quien mide a la población y tal, pueda meterse a tu casa a medirte los bienes. Eso me suena fortísimo, ¿no? Porque me evoca mucho al caso de Venezuela, precisamente. Voy a medirte la riqueza que tienes y voy a medir cuánto posees, ¿no? Y yo puedo hacer eso como Estado, medir si tienes 4 televisiones, porque tienes 4 si necesitas una. Entonces empezamos a hablar de una distribución de la riqueza de un modo peligroso, ¿no? Porque si ya el Estado puede meterse a tu hogar para medir cuánta riqueza posees, lo que sigue ya sabemos que es el exprópiese, ¿no? Tan famoso, ¿no? O sea, es que la gente no ve en eso nada negativo porque dicen, claro, porque los ricos tienen miedo de que les vean cuántos bienes tienen, pero bueno, a quien más ataca es precisamente a la clase media, ¿no? Los ricos van a seguir ricos, los ricos van a seguir en su estatuto, y este gobierno me ha parecido como un gobierno en contra de la clase media, más que en contra de los ricos, ¿no? Y a favor de los pobres. Es en contra de la clase media. Es bastante fuerte el asunto, porque ya como el PIB no es suficiente, AMLO dice que el PIB es como algo que fluctúa demasiado y que no mide realmente el desarrollo de un país. Lo que vamos a medir ahora es la felicidad. Coño, ¿cómo me dices una fórmula de la felicidad para...? O sea, es que eso es risible, ¿no? Somos muchas veces la burla internacional por todas las cosas que se le ocurren a este semejante personaje. Medir la felicidad en lugar del PIB. Coño, es que si no lo vemos estamos como bastante fatal, ¿no? Claro. Te quería preguntar un poco con lo que estabas diciendo ahora, muy brevemente, si tú piensas que los mexicanos están dispuestos a abandonar su libertad con tal de conseguir igualdad. Ufas, por supuesto que sí. El mexicano promedio te va a decir
que él prefiere que todos seamos igual de pobres a que haya ricos existiendo por ahí, ¿no? Los mueve un poco lo que se llama la envidia, ¿no? Porque Claro. no quieren ellos progresar. Cuando hablamos de igualdad, a mí no me importa si somos igual de miserables, mientras seamos iguales. Yo no quiero pensar en yo ganar una cantidad de dinero que me permita vivir bien si el vecino gana más que yo, ¿pero por qué? Porque claro, no quiero ver que se esfuerza más, que se levanta temprano, que se atrevió a emprender, eso no me interesa, yo nada más quiero los beneficios, ¿no? Entonces yo sí creo que están dispuestos a vender lo que Tian de la Boussie mencionaba, ¿no? El camino hacia la servidumbre, ¿no? Es la cuestión de la democracia. En un sentido de mexicano sería, yo estoy dispuesto a seguir siendo pobre mientras el otro sea y lo vendo por medio del voto y no me importa llevarme incluso mi estabilidad económica en ese contexto, ¿no? Yo sí creo que México está dispuesto a ceder la libertad por la igualdad, por la idea de igualdad que ellos tienen, ¿no? Porque no, la igualdad ante la ley no es suficiente, ¿no? Y sabemos que una masa colérica con tantos antecedentes porque en México han ocurrido demasiadas injusticias a nivel político, es cierto. Muchos de los votos a Morena fueron un voto de castigo a los regímenes políticos del PRI y el PAN. Esa es una realidad evidente, pero sabemos que una masa encolerizada no clama por justicia, no clama por venganza. Y pues eso jamás ha servido en la historia de ningún lugar. Al final del día, sabemos que superpone la libertad, la igualdad por la libertad nos anula ambas, ¿no? Eso está demostrado estadísticamente. Gracias, Mar. Mira, porque hay una pregunta de nuestra compañera Valentina, que lamentablemente no nos puede acompañar en este momento por problemas del socialismo. Dice, pregunta lo siguiente. Teniendo México a un vecino como Estados Unidos, que es una potencia mundial, es la primera potencia del mundo, ¿por qué históricamente México ha tenido una diplomacia a veces suave, soft power y muchas veces neutral? Desde tu punto de vista. Me recuerda una pregunta que le hice a Juan Ramón Rayo en la entrevista del 2017, donde le preguntaba esta cuestión, ¿no? De por qué pasaría si México cerrara sus tratados con Estados Unidos, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, ¿qué pasaría si esto se daba, ¿no? Y Juan Ramón no lo veía como, desde una visión europea, no lo veía con ningún problema, ¿no? Pues dice, es que si se cierra un mercado, hay Europa, está Asia, o sea, hay muchos mercados, ¿no? El problema de México es que, creo yo, vale, no es como que sea mi apartado principal, ¿no? No es como mi tema tope, pero considero yo, dentro de lo que puedo entender de política internacional, que México no quiere expandir los horizontes en mercados porque no quiere perder al principal socio comercial, que es Estados Unidos, ¿no? Y porque estamos tan acostumbrados a que Estados Unidos es con quien comerciamos, con quien nos ven como el patio tercero de Estados Unidos. Esa es una realidad, ¿no? A nivel internacional. Que no creo que se hayan planteado nunca cómo expandir la cuestión del mercado, que ver a Estados Unidos más que como un impulsor, ¿no? De decir, hombre, los recursos en México están, podemos hacer algo, lo vemos como el culpable de la miseria, ¿no? En lugar de verlo como el potencializador de lo que podríamos llegar a hacer si expandiéramos los mercados, si el capitalismo real sucediera, si el Estado se involucrara menos en esas cuestiones comerciales, pues lo vemos como de, coño, no, es que no hay trabajo porque en Estados Unidos hay mucho, no sé cómo funciona la lógica, porque odian a Estados Unidos porque lo ven al tío Sam como el problema de todos los males de México, porque pues claro, desde que Santana se le ocurrió la brillante idea de vender, no nos hemos podido recuperar, ¿no? Una cosa histórica muy, muy extraña. Y en lugar de ver como esta idea de cómo las ideas capitalistas progresan, lo ven como el malo, el villano de todo lo que pasa no solo en México, en Latinoamérica, o sea, que Latinoamérica sea pobre, Estados Unidos, el tío Sam. Que Latinoamérica tiene corrupción, Estados Unidos o Europa, ¿no? O sea, en el caso de México, España, porque sabemos que hace poco a AMLO se le ocurrió pedir que el rey pidiera disculpas, ¿no? Porque claro, es que eso condensa toda la historia y es que los aztecas también van a pedir disculpas por los sacrificios a vírgenes y, hombre, que una sarta de tontería. Entonces,
yo creo que es eso, ¿no? Que no ven que el capitalismo funciona. Sin embargo, a la primera oportunidad que tienen, el sueño americano se da, ¿no? Es, hombre, yo quiero ser rico, me voy a Estados Unidos, porque tienen como esta idea sesgada de, sé que en Estados Unidos puedo progresar, pero igual lo odio, porque la envidia, como digo, mueve demasiado. En Latinoamérica es como muy dado esto de la cuestión de creer que tu miseria es culpa de otro, ¿no? Este discurso del dogma Montaigne, ¿no? O sea, existen ricos, existen pobres porque hay ricos, coño, que no es Claro. así, que no es así. Matt, en ese mismo sentido, Valentina pregunta que si tú ves que México tenga el potencial para competir con Brasil para liderar la región, tanto cultural como económicamente. A ver, entendiendo México como un país o sea, como el lugar geográfico, el lugar en donde se ubica, tiene todas las posibilidades, las virtudes para hacerlo. Entendiendo a México en un contexto básicamente ya socialista, no hay manera. Es que con el gobierno que tenemos actualmente, con las medidas populistas que se toman en la actualidad, con todas esas ideas tontas de inversiones que ya no, que tal vez ni siquiera me atrevo a decir que hace 20 años pudieran haber funcionado, pero que es una realidad que actualmente no puede darse, como invertir en refinerías, que sabemos que ahora lo que empieza a verse en el horizonte son las energías renovables, pero pues aquí estamos como 20 años atrasados porque recordemos que nuestro presidente ha querido ser presidente 3 veces, ¿verdad? Entonces, pues él tiene como las ideas rezagadas de su primera candidatura, entonces tenemos ahí un problema. México es un país que se ha sobrepuesto a muchas crisis económicas. Nuestra moneda, el peso mexicano, es bastante flexible. Tendría todas las virtudes para hacerlo. Lamentablemente no hay medidas políticas adecuadas que funcionen con base al libre mercado, que tengan como esas ideas, porque todo esto es neoliberalismo. Ya sabemos que el neoliberalismo es la perrita más cruel del mundo. Entonces, pues no hay como que esa línea. No, dudo mucho porque en la política de Brasil, aunque es un gobierno que yo catalogo de extrema derecha, bueno, yo tengo mis reservas, ¿no? Pues tiene políticas de libre mercado y sabemos que es una fórmula que funciona. Es que es una fórmula ya probada que no tiene demasiadas... o sea, si comparamos una fórmula de libre mercado con el proteccionismo estatal, pues sabemos que va a ganar, ¿no? Entonces, creo que en la actualidad, por el gobierno en el que estamos, definitivamente Brasil nos va a sacar por mucho, ¿no? Estamos actualmente en recesión previo a la pandemia, ¿no? Estamos en recesión previo a esto, entonces eso nos dice bastante el rumbo que va a tomar México. Vale. ¿Verdad? Muy interesante. Hay otro tema que queríamos tocar, un poquito, bueno, tocando de repente cierta parte filosófica, no sé si decir filosófica, porque en el mundo moderno tal vez ha sido filosofía mal entendida, o como tengo un buen amigo dice, el lacanismo mal entendido, pero te queríamos preguntar un poquito por el feminismo. Un poco tu opinión personal respecto al movimiento feminista. Y también si nos puedes comentar un poco cómo se vive ese movimiento siendo una mujer mexicana. A ver, Rafael, tú me tienes en Facebook, creo que sabes bastante mi opinión y por eso te estás riendo, ¿no? Claro que te causa gracia. Bien, a mí todo colectivo me molesta porque sabemos que todo colectivo vulnera al individuo, que es la partícula más pequeña y más rezagada de la sociedad, aunque el colectivo diga que en él, o sea, que son las mujeres y tal. No, es el individuo. Sabemos que es el más marginado a niveles históricos. Entonces, a mí, para empezar, todo colectivo me tiene un tufo bastante, me genera desconfianza, ¿no? Si nos vamos a la historia del feminismo, de segunda ola, que empieza con Simone de Beauvoir, que es todo lo que entendemos por feminismo, sin un término peyorativo, comprendemos que esto tiene una base filomarxista, ¿no? Es una base totalmente filomarxista, derivada de Engels, derivada de Sartre, que era su esposo, con tintes existencialistas. Entonces, ¿sí lo escuchas? Sí, ¿verdad? Entonces, sí, te escuchamos.
Entonces, la cuestión de cualquier colectivo a mí, como liberal, a mí ya me preocupa, ¿no? Han emergido nuevas corrientes. Yo no me atrevería a decir que el feminismo es una corriente filosófica, discúlpenme, es que me cuesta bastante que algo que es ideología se torne filosófico, ¿no? Que es totalmente un movimiento politizado, se puede entender como filosófico, pero aún dándole el beneficio de la duda, de que pudiera tener tintes filosóficos, pues me cuesta bastante aceptar la acepción, por ejemplo, de feminismo liberal, ¿no? Porque es como muy popular actualmente, porque claro que los feminismos, porque no existe el feminismo, existen los feminismos, sabemos que hay desambiguaciones, donde está el ecofeminismo, el feminismo intersubjetivo, que tiene que ver, interseccional, perdón, que tiene que ver con una cuestión de clase y muchas variantes, ¿no? Cuando los liberales, las mujeres liberales se autodenominan feministas liberales, lo hacen por un sesgo de la mujer que es académica, que es intelectual, debe ser feminista. Es que ya casi es como un acto protocolario, porque tú te autodenominas como no feminista y automáticamente eres tachada de machista, lame bolas, o sea, en plan que tú quieres que los hombres te acepten y, hombre, que no hay nada más alejado de la realidad, ¿no? Que estás en contra básicamente de que las mujeres no mueran. La lógica es bastante, a mí me parece bastante peligrosa, bastante asqueante, porque yo yo me paro y lo primero que digo, mucho gusto, soy Mar, soy capitalista y soy no feminista. Anótalo, por favor, porque no es algo de lo que me sienta mal, pero sí te hacen ver como el villano, ¿no? ¿Cómo se vive la situación del feminismo, de los feminismos en México? Pues es que ha cobrado mucho auge, ¿no? Porque los feminicidios están a la orden del día, ¿no? Llamar feminicidio a mí me cuesta bastante porque eso es el tema de las intenciones. ¿Tú cómo puedes saber que alguien mató a una mujer por el simple hecho de ser mujer? Yo ahí tengo como un sesgo, ¿no? Pero se les denomina así acá. Entonces, es uno de los países pues más peores para ser mujer, ¿no? Se podría decir. Mientras España es de los mejorcitos para ser mujer, pues México es de los peorcitos porque tienes una alta probabilidad de morir, pero no solo como mujer, porque matan más hombres que mujeres al día. Entonces, no tenemos un problema de un Estado feminicida, tenemos un problema de un Estado violento, que mata más hombres por día que a mujeres en crímenes violentos. Cuando dices esta comparativa, dicen, bueno, pero ¿quién mata a los hombres? Los mismos hombres. Claro, pero no los están matando por ser hombre. Hay siempre un sesgo cuando se trata de las mujeres y cuando se trata de los varones, pues no lo hay tanto, ¿no? Entonces, la cuestión de los feminicidios sí que potencializa que este tipo de movimientos emerjan porque te hacen creer que estás protegida en esos movimientos. Mientras tú estés en el colectivo, nada te pasa, pero coño, mi día a día no está un colectivo protegiéndome. En mi día a día soy yo contra, en el ambiente social. Ahí ¿quién me protege? Cuando a este tipo de colectivos tú les propones, ¿y qué pasa con la legalización de las armas para que nos podamos defender frente a cualquier criminal, no solo las mujeres, todo? Es que tú eres violenta. ¿Quieres una solución rápida? Hombre, claro, yo quiero que haya menos muertas lo antes posible, no sé ustedes. Entonces, a mí me ha costado bastante debates con feministas que no ven una solución práctica, están tan embrolladas en su discurso teórico, sentimentalista, que cuando les propones soluciones reales, se te ríen a la cara o te tachan de fascista, coño, que es tu palabra favorita ya. Entonces, a mí me cuesta bastante cuando alguien se denomina feminista, no empezar esta coyuntura histórica, ¿no? Y hacerle ver, a ver, ¿qué entiendes por feminismos? ¿Qué es lo que te gusta del movimiento feminista? A mí me gusta mucho este método de la pregunta y de que ellas me vayan diciendo por qué debo denominarme feminista, porque ya es un deber ser, ¿no? Tú eres mujer, eres feminista. No, claro. No tiene que ser así. Los feminismos no abogan por la mujer en tanto individuo, abogan por un rasgo identitario. Sabemos que la defensa de la libertad debe ser independiente a esto, a cualquier rasgo identitario occidental, ¿no? Mar, en ese mismo sentido, yo como abogado tengo una pregunta, y es que para muchos movimientos feministas no entienden lo peligroso o lo peregrino que son
las llamadas cuotas de participación, tanto en la política como en las empresas, y las llamadas leyes de igualación, que en realidad lo que buscan es catalogar a la mujer como un débil jurídico y nunca la igualan realmente. ¿Qué opinas tú de eso? Exacto. Hombre, totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y es que además están diciendo que necesitan una ley para que las mujeres puedan estar a la par del hombre, en un sentido de que no confían en la capacidad femenina como para competir e ir por ese puesto. Yo siempre lo he dicho, si a mí un día me dan un trabajo simplemente por el hecho de que tengo vulva, es que yo no lo quiero, porque no estás viendo mis capacidades, mis credenciales, estás cumpliendo un requisito legal, y ese requisito legal está quitando realmente a las personas que pudieran estar capacitadas para el puesto, ¿no? Eso de la paridad, de la equidad, a mí me parece un sinsentido, porque estás viendo entonces a la mujer como un porcentaje a cubrir, ¿no? La estás minimizando en un sentido de que no confías en sus capacidades. Si no es capaz, pero bueno, la vamos a poner aquí porque la ley, si no, me va a causar ahí un conflicto, ¿no? Sí, totalmente. Estas leyes que abogan por cuestiones de equidad, de que haya la misma, de paridad, de que haya la misma cantidad de mujeres que de varones, es una tontería, porque lo que se debe de abogar es porque el que esté mejor capacitado, independiente al género y al sexo, pues ocupa el puesto, ¿no? En cambio, yo me he visto cuestiones legales que no están, no sé cómo lo veas tú, o no sé cómo esté la situación ahí, ¿no? Pero en México se dan muchos despidos, por ejemplo, por maternidad, ¿no? Si tú te embarazas, es muy probable que te despidan. Eso es ilegal. No muchas denuncian, no muchas están en contra de este tipo de leyes injustas. No ves a feministas marchando por madres que quieren seguir trabajando y que están por una cuestión, ahí sí me atrevo a decir, de totalmente machismo, porque sabemos que ya no solo la mujer se encarga de los hijos. No ves abogando por esas mujeres que quieren realizarse profesionalmente. Nos han puesto en una dicotomía bastante absurda de que para ser exitosa hay que renunciar a ser madre. Y es como la nueva, no va a sonar como muy la nueva normalidad, coño. Entonces, es como ya, casi que si quieres ser madre, estás visto como, ¿de verdad quieres ser madre? Porque hay muchas cosas mejores que ser madre. Nos han vendido la idea de que la capacidad biológica que solo tenemos las mujeres, que solo poseemos las mujeres, es algo nimio. Y no ves leyes que protejan precisamente a la madre que trabaja, no ves leyes que protejan a la madre que quiere también vivir su maternidad de una manera libre, segura, tranquila, porque estás viendo cómo te estás viendo como rezagada, como ese es una doble, es un juego muy sucio, ¿no? Que hacen los feminismos, de encasillarte en que si tú quieres ser emancipada, tienes que estar a la par del hombre. Pero ¿por qué el hombre debe ser la medida? Me pregunto yo. Ellas lo vuelven la medida de todo, lo vuelven del centro. A mí no me importa lo que hagan los hombres. A mí déjame hacer mi vida, déjame trabajar, déjame hacer con mi cuerpo lo que se me dé mi gana, porque solamente lo que les parece, o bien al sector conservador, o bien al sector feminista, que son las nueva Inquisición, es lo que debo hacer con mi cuerpo. Esta infantilización femenina a mí me molesta bastante, ¿no? En todos los sentidos. Se ha buscado tanto la liberación femenina para que pueda ocupar espacios públicos y ellas vienen a querer quitarnos por medio del colectivo. Es que a mí me parece increíble esta situación. Mar, Valentina tiene dos preguntas en una al respecto, que es lo siguiente. ¿Cuál es tu opinión acerca del enorme gasto público que ha hecho el gobierno de México en campañas en pro de la mujer? ¿Han sido realmente efectivas? Y las estadísticas, al menos 900 mujeres han muerto en cuarentena en sus hogares. Algunas por violencias domésticas y otras por feminicidio. ¿Qué opinas tú de eso? A ver, sobre la cuestión de la inversión para que haya, a mí me parece como bastante absurdo medir eso, ¿no? Porque invertir para que no maten mujeres, sabemos que ya está penado por la ley, o sea, matar está mal, para empezar, está mal, todos sabemos que está mal. Sigue sucediendo. Entonces, estás invirtiendo en campañas de cultura para la concientización de bestias. A mí me parece eso fortísimo, ¿no? Por otro lado, el presidente niega que la violencia haya incrementado, porque todos sabemos que los mexicanos somos unidos y familiares, y lo dijo así en una conferencia de prensa, y dice que el 95% de las llamadas son falsas, ¿no? A pesar de que haya habido un incremento en la violencia por estar en casa, muchas veces se quedan con el agresor, ¿no? En casa no solo las mujeres, también los niños, los ancianos.
aunque ha habido un incremento en las llamadas de reporte de violencia intrafamiliar, el gobierno federal ha dicho que eso es mentira. Entonces a mí me parece bastante risible que por un lado inviertas cantidades exorbitantes en ello y por otro niegues esa realidad. Entonces te estás engañando a ti mismo. Es como es como si estuviéramos en una dimensión totalmente, no sé, como que el gobierno no conecta lo que hace con lo que dice y pues hay algo ahí que me parece como súper triste y que además pues yo no creo que invertir cantidades exorbitantes en cultura de la paz, en leyes, en cultura de la no violencia contra la mujer funcione. Sabemos que lo que funciona son las acciones que se pueden ver, lo práctico. Si hay más violencia, deja que los buenos conciudadanos se puedan defender, legaliza las armas. Si eso va a hacer que los buenos conciudadanos nos podamos defender, porque sabemos que los que ya están en esos trips no les importa cuántas marchitas hagamos, porque como dice Ben Shapiro, a la realidad no le importan los sentimientos. Entonces, me parece un sinsentido total, ¿no? Por un lado inviertes mucho dinero y por otro niegas que haya un incremento y dices que todo está bien y que todo es falso en las llamadas y que solamente es un desprestigio. Para el gobierno federal, para AMLO, la gente se está dejando matar para manchar su imagen, básicamente. Excelente. Muy bien. Eso último que comentas, de hecho, me recuerda a frases que ya hemos escuchado de otros gobiernos de índoles parecidas en el mundo. Y nada, pasando aquí un poco con las palabras, jugando un poco con tus palabras de antes, quería tocar un tema delicado. Que muchas veces, de hecho, yo vivo probablemente en uno de los países más peligrosos para tocar este tema. Y es, bueno, tú te autodefines como liberal, y los liberales piensan o pensamos que, a final de cuentas, lo más importante es defender la vida, la propiedad y la libertad. Sin embargo, muchas veces existen diferencias al respecto de cómo podemos o debemos defender la vida, cómo podemos defender nuestras libertades y cómo podemos en ocasiones abandonarlas. Y quiero conectarlo con lo que comentaste de las armas. ¿Estás a favor de la legalización de las armas? ¿Y por qué? Porque creo en la defensa individual, porque yo no creo que al Estado le importe realmente si a mí me matan mañana. Voy a hacer una estadística más. Porque creo que la defensa debe de estar precisamente a quien le importa su vida, que es al individuo mismo, ¿no? Al colectivo no le importa tu vida porque no va a estar ahí para defenderte en una situación de peligro. Al único que realmente le mueve el instinto de supervivencia es al individuo mismo. Entonces, la legalización de armas no quiere decir que ya todo el mundo vamos a poder protegernos, pero sí te brinda una oportunidad para poder defenderte en caso de ser necesario. Cuando hablamos de legalización de las armas, estamos apostando por la defensa del individuo, estamos apostando porque el principio de no agresión se cumpla, estamos apostando porque el Estado no tenga el monopolio de la defensa ni de la violencia, ¿no? Hannah Arendt diría que eso es un error, creer que el Estado tiene el monopolio de la violencia, pero lo tiene, sabemos que es el único ente facultado para poder asesinar a alguien y que no haya represión, ¿no? En cambio, si tú te defiendes, es probable que vayas a la cárcel, ¿no? Si matas a alguien que te está asaltando, por poner un ejemplo, sabemos que es probable que tú vayas a la cárcel a pesar de que estabas defendiendo tanto tu vida como tu propiedad. Entonces, ahí tenemos un sesgo bastante grande para cambiar en cuestión de legislar. Y siempre que dices esto, te ponen el caso de Estados Unidos, donde hay casos con más violencia, más muertes, pero las estadísticas nos dicen lo contrario, ¿no? Que los medios de información luego sí como que catapulten estos sucesos, no quiere decir que estadísticamente hayan incrementado, ¿no? Los casos de muertes masivas. En realidad no es así, lo sabemos. Claro, y conectando un poco con eso que estás diciendo que nombras los Estados Unidos, ¿qué piensas lo que decían, bueno, los padres fundadores de los Estados Unidos, de que el ciudadano debía estar armado para defenderse de su propio gobierno si éste llegase a ser tiránico? Estoy totalmente de acuerdo con ello, ¿no? El precio de la libertad es la eterna vigilancia. No se puede
porque tú ya estés en un lugar donde te consideras lo suficientemente libre, cruzar las manos, porque sabemos que siempre hay alguien con sed de poder, y como diría Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, teniendo en cuenta esto, no podemos quedarnos pasivos ante una situación de comodidad. Tenemos que siempre estar en constante vigilancia, tenemos que tener la facultad para poder defendernos de ser el caso. No podemos apelar a un Estado paternalista, que el Estado me cuide, ya sea la moral o la vida. No, es que eso le corresponde a nosotros, a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que a mí me gusta mucho la frase de Herder refutando a Kant. Digo, yo estudio filosofía, entonces me encanta cómo encontrar estas pequeñas joyitas en lo que leo, ¿no? Herder decía, refutando a Kant, que el hombre no necesita un amo. El hombre que necesita un amo es un perro, entonces, o una bestia, algo así, depende de la traducción. Cuando deja de necesitar amo, deja de ser una bestia, es decir, se emula ya como ser humano, tiene la conciencia, ¿no? Kant decía que había que seguir las leyes. Kant es un poquito minarquista, muy minarquista, entonces sí creía como que en el Estado, ¿no? Pero Herder dice, no, es que si tú quieres que el Estado te proteja, es que eres una bestia y necesitas estar domado. Y sabemos que no somos bestias, que somos seres conscientes, que tenemos la capacidad, la voluntad para llevar a cabo acciones y que al final del día tenemos intereses particulares y nuestro interés principal debe ser mantenernos a salvo, mantenernos bien. Entonces, los individuos deben estar con pincitas tratando a sus gobernantes, al Estado, porque sabemos que no hay buenismos, no hay un burócrata que quiera lo mejor para el conciudadano. El burócrata, antes que burócrata, es un individuo y tiene intenciones particulares. Esas intenciones particulares no necesariamente coinciden con las distritales. Entonces, en esta línea tendremos que creer que tiene sus intenciones y que va a velar por sus propios intereses. Por tanto, como sociedad y como individuos conscientes, deberíamos velar por nuestros intereses vigilando a los gobernantes, ¿no? Esto es precisamente lo que se plantea en la democracia celular de Balborin. Entonces, el hecho de que el individuo siempre esté vigilando y viendo las acciones que se están tomando. Mar, esto es un tema para México y para Latinoamérica. ¿Qué piensas del aborto? ¿Debe ser legal? Y si este es legal, la opinión del padre cuenta por si si quiere a su hijo y la madre no. Mira, tocas un tema para mí en este punto de mi vida súper delicado por la opinión que voy a dar. No delicado porque sea malo lo que voy a decir, sino porque sabemos que en esta época de lo políticamente correcto, si no dices que muerte al feto y cómete sus restos, pues ya estás mal, ¿no? Entonces va a ser muy malo. Si me lo hubieras preguntado hace un año, yo te habría entrado en un debate del dilema antropológico y te hubiera dicho, bueno, es que no sabemos cuándo realmente sabemos que es una vida humana, pero no sabemos cuándo realmente tiene conciencia, cuándo realmente es un ser sintiente. Entonces, eso se debe de dejar delegado a la madre porque es quien lleva todas las repercusiones biológicas, corpóreas, o sea, todo lo que le afecta es a la madre directamente. Yo te habría dicho eso, y que es un tema que es un dilema antropológico que no se puede debatir porque no sabemos con evidencia científica si el feto es en realidad un ser humano o una persona de derecho. Pero en mi actualidad, después de haber leído a diversos autores la cuestión de la responsabilidad individual, me di cuenta de que, aunque en la postura de la legalización yo me abstengo, es decir, yo más que legalizar propongo la despenalización, ¿no? O sea, porque legalizar sabemos que es hacer que pues casi como un derecho, ¿no? Despenalizar es quitarle la cuestión de que es delito. Entonces, porque a mí no me gusta la intromisión estatal, ojo al dato. Pero me di cuenta de que yo estaba defendiendo, porque yo era la postura, la defensa, ¿no? Porque las mujeres pudieran abortar, esa era mi defensa. Me di cuenta que yo estaba defendiendo algo que en mi vida se me hubiera ocurrido hacer. O sea, si yo hubiera quedado embarazada a los 16, tanto como ahorita a los 23, hubiera tenido a los 16 y a los 23. O sea, yo hubiera tenido al producto, ¿no? Yo nunca me hubiera planteado el aborto. ¿Por qué te hablo desde esta postura individual que probablemente dices, ¿y a mí qué me importa? Es una cuestión muy sencilla. Tú no puedes defender algo que no crees correcto, que crees que es inmoral. Entonces, aunque yo abogo porque el Estado no se inmiscuya en asuntos de esta índole, yo sí propongo que la cuestión del aborto sea tratada de una manera de cuestión de
de platicar al respecto, no de tratar de convencer, pero todos sabemos que un discurso trata al final del día de convencer, ¿no? Pero sí me parece bastante curioso que cuando se habla de abortar, el sector de izquierda, el feminismo, está súper a favor, ¿no? Y a ella no les importan las cuestiones que pudieran vulnerar la libertad, porque ellas dicen que todo está condicionado, ¿no? Entonces, esta jerarquización ya no les importa en la cuestión del aborto. Y cuando les preguntas a las académicas que defienden el aborto, si abortarían, muchas de ellas te van a decir que no. Me he topado con casos diversos de este tipo, ¿no? No, yo no abortaría, pero quiero que, si otras quieren abortar, está bien. Pero ¿cómo defiendes algo que crees inmoral? A mí me parecía como de una hipocresía de mi parte total, porque yo no lo haría. Entonces es como cuando alguien todos actuamos lo mejor posible, estamos de acuerdo, ¿no? En el mundo de las intenciones. La verdad, el valor de verdad es otra cosa, pero actuamos lo mejor posible, porque queremos ser también el ejemplo de otros. Eso es casi como instantáneo. Si yo bebo 2 litros de agua y te lo recomiendo, es porque creo que es lo correcto, no en una cuestión nutricional, por poner un ejemplo burdo. Entonces, ¿yo cómo voy a abogar por algo que me parece que no es lo correcto? Porque una sociedad sana no debería practicar abortos, para empezar, ¿no? Una sociedad, lo que estamos de acuerdo es que queremos que haya menos abortos posibles, aún dentro de la despenalización, porque queremos que haya una responsabilidad sexual, una conciencia al respecto. Pero ¿qué pasa en los lugares donde se ha aprobado esa ley? Pues que los abortos se han incrementado. Entonces, no estamos hablando de una responsabilidad sexual adecuada, y yo abogo entonces ahora por ello, ¿no? El aborto, no me gusta la cuestión de penalizar básicamente por ello, porque sigue siendo un dilema de todas maneras un poco fuerte, pero tampoco me parece la manera en la que se ha hablado del tema de cuestión de promoverlo. Es que hay una promoción. Discúlpenme, muchos dirán que no es así, que aborte la que quiera, pero claro que hay una promoción del mismo en una cuestión de las agendas políticas. Es más fácil abortar que decidir no hacerlo. Te dan todas las facilidades para ello. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la responsabilidad sexual? ¿Dónde está la conciencia al respecto de tu cuerpo? Yo creo que estamos confundiendo lo que es la libertad y creer que la defensa de la misma incluye ir por encima de tus cuestiones morales. Me parece fortísimo, porque si nos quitas los valores, si nos quitas las morales, si nos quitas nuestras intenciones, nuestros anhelos, no nos queda nada, nos reduces a nada. Por tanto, yo creo que en la promoción del aborto estoy en contra, la despenalización me abstengo, y la cuestión de los padres, de si pueden opinar, yo creo que sí, definitivamente, porque sabemos que cuando un niño nace, el padre no tiene opción de no, legalmente, ¿no? Sabemos que la realidad muchas veces es distinta, pero legalmente un padre no puede rehuir de sus responsabilidades, aunque él no hubiese querido que el niño naciera. Entonces, sería muy injusto creer que se puede abortar que se puede abortar sin su consentimiento, o se puede tener al bebé y obligarle entonces a ejercer su paternidad. Debería también entonces poder relegarse que el padre ejerciera la paternidad de ser el caso. Ahora bien, hay muchos padres ausentes. Las paternidades ausentes no se castigan tanto como la maternidad ausente, ¿no? Entonces, esa cuestión también debe ser bien señalada para los que se denominan pro vida. Yo aún no estoy en esa categoría, según yo. No me quiero saltar al sector conservador, por Dios santo, ¿no? Pero sí creo que también debería ser una crítica constante que no se está haciendo a los padres ausentes, porque no están ejerciendo tampoco su responsabilidad. Y también ahí habría que ver cómo está este pie por la moral y los valores cristianos que tanto le gusta al sector conservador, que no soy de ese sector, por Dios santo, no. Muy bien. Y nada, aquí, ¿sabes que voy a agarrar un poco la línea de lo que vienes diciendo para conectar con una pregunta de nuestra compañera Valentina? Ok. Que, nada, como ya especificamos, por motivos socialistas no puede estar con nosotros hoy. El motivo que pronto será en México, no hay problema. Esperemos que pronto no sea ni en México ni en Venezuela, y puedan tener electricidad, internet, me encanta agua tu potable. optimismo, me encanta tu optimismo. Es lo que toca, es el optimismo en la locura. Entonces, quería preguntarte, o Valentina quería preguntarte, tu opinión respecto a la educación sexual. ¿Cómo puede ser implementada? ¿Cómo podemos realmente educar a la juventud en la prevención de enfermedad? ¿Y cómo esto puede chocar contra la cultura? Que es muchas veces el problema que tenemos en las sociedades.
¿Cómo puede chocar con la cultura el empezar con la educación sexual? Eso, o sea, con la Sí. visión Sobre todo conservadora, con tradicionalista. sobre todo con las visiones más conservadoras. Sí, a mí me parece ahí como que hay un problema, ¿no? Porque México es una sociedad bastante conservadora y con temas de tabú sexual muy fuerte, pero también tenemos una alza en embarazos infantiles y adolescentes, entonces ahí hay una correlación, ¿no? Yo creo que la educación sexual debe ser parte de todo tipo de programas, ¿no? Pero también entiendo la cuestión de los padres, de que ellos tienen la facultad de enseñar a sus hijos lo que crean más conveniente, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión bastante, no sé, no Claro, puedes obligar a un padre a que hable de sexo con su hijo y no puedes obligar a un padre a que acepte que otras personas hablen de sexo con su hijo, ¿no? Es que ellos creen que tal vez en su visión, evitar esos temas va a evitar que los chicos tengan una vida sexual activa precoz, ¿no? Sabemos que claro. las estadísticas nos muestran lo contrario. Cuanto más se habla de sexo, los chicos suelen postergarlo más. Eso está en manuales de sexología. Lo hablan demasiado, ¿no? Yo no me he adentrado demasiado en el tema, pero he visto algunas estadísticas donde tratan de postergarlo un poco más porque empiezan a tener conciencia del cuerpo y de la responsabilidad afectiva sexual. Es un tema bastante escabroso porque yo no puedo obligar a los padres, pero tampoco puedo dejar que los menores no obtengan ese tipo de educación porque es para su propio beneficio. Coño, Claro. yo estoy a favor, yo creo que lo más importante sería hablar, platicar con los adultos, decirles los beneficios de esto, no imponerlo, porque lo impuesto nunca funciona, sino darles como los datos, las estadísticas. Yo confío en que las personas cuando descubren tal vez soy muy optimista, cuando descubren Claro, la verdad, los datos, pueden cambiar su visión, ¿no? Los liberales claro, damos la batalla en las ideas, porque no queremos que el Estado se inmiscuya. Entonces nuestra batalla es como más constante, más pesada, pero más fructífera al final del día. Entonces yo creo que por el lado de las ideas se puede llegar y estoy a favor de la educación sexual. Definitivamente es parte de cualquier tipo de sociedad sana y que va a lo mejor, ¿no? Que cada día va mejor. claro. Brevemente, ¿apoyarías una medida, por ejemplo, sé que se me vino a la cabeza, como lo que se plantea en España por parte del partido Vox del PIN parental, en el cual determinados contenidos puedan ser bloqueados por los padres en caso de que no deseen que sus hijos reciban determinadas charlas o contenidos? Mira, el PIN parental es una cuestión bastante complicada por eso que te menciono, porque al final del día no puedes dejar, si permites que el Estado decida en cuestiones de esto, creas un precedente, ¿no? Un antecedente. Entonces, le das la facultad para que pueda decidir en otras cuestiones. Claro, Pero yo definitivamente creo que como libertad igual a responsabilidad, los padres que deciden no darle educación a sus hijos en el tema de la sexualidad van a enfrentar consecuencias tarde o temprano por esa decisión tan infantil, tan retrógrada. Sin embargo, no creo que sea suficiente como para que el Estado vulnere su derecho de dar a los hijos la educación que más conveniente les parezca. En mi caso, por ejemplo, yo tengo todo un plan de educación en caso de tener hijos. Hombre, que ya lo has visto, ¿no? sí, Educación en sí, casa, sí. quiero que sean políglotas, quiero que sean los más top de lo top. A mí El me otro día lo molestaría bastante conversamos, que de les... hecho. ¿Mande? El otro día lo conversamos. Sí, totalmente. Entonces, a mí me molestaría bastante que el Estado me dijera, oh, no puedes, ¿sabes? Entonces, yo creo que habría que dejar, de todas maneras estamos en la era de la información, ¿sabes? Los chicos se van a enterar de alguna manera del sexo. O sea, Claro, los padres están tan ocupados queriendo ocultarles la verdad que los chicos más buscan. Entonces, no me preocuparía tanto. Yo no estoy a favor del PIN, pero definitivamente estoy en contra de que el Estado decida qué se enseña a los niños, ¿no? Sobre todo que en España el tema es un poco más complicado porque los libros que hay para niños no les están enseñando de sexualidad, de educación sexual, les están enseñando básicamente de sexo y no es adecuado dependiendo de la edad, ¿no? O sea, les estás enseñando, por ejemplo, las cuestiones de la orientación sexual. Eso no le compete al Estado, eso le compete a los padres, a los chicos que les interesa. Al Estado le compete decir cómo las cuestiones, le competiría decir en el caso de la educación, cómo cuidarte, los métodos anticonceptivos, claro. pero no te puede hablar de ese tipo de cuestiones porque eso ya no tiene que ver con
educación sexual, sino con una agenda politizada, ¿no? Entonces ahí también me abstengo un poco, pero le apuesto todavía más al PIN que a la intromisión estatal, definitivamente. Para no ser tibia Muy como bien. Rayo, ¿no es cierto, Rayo? Mira, Te amo, te amo. Mar, ya para cerrar por parte de nuestras preguntas, para Ok. abrir con las preguntas de las personas presentes, un mensaje para nosotros, los liberales, y para los liberales, con estos cambios que están viendo con el coronavirus. ¿No te entendí lo último? ¿Se ha cortado un poco? Ok. Un mensaje para los liberales y los nuevos liberales, los cambios hacia el autoritarismo que se están viendo con el coronavirus. Sí. Definitivamente hay que comenzar a reactivar la economía. Es una parte importante, no podemos quedarnos en casa esperando en caso de México que la curva se aplane, porque la curva cada día está más curva que Kylie Jenner. Entonces no hay manera de quedarte en casa, porque sabemos que el dinero hay que generarlo, la economía debe reactivarse, de continuar con todas las medidas, claro, posibles, pero de continuar así, pues vamos a tener una recesión aún mayor. Los empleos informales se han visto totalmente afectados. Entonces yo creo que hay que tener responsabilidad, pero ejercer también nuestros derechos de poder salir a trabajar al menos, ¿no? Porque es muy fácil decir quédate en casa, claro, y quién trae la comida. Y es que en la situación, sobre todo latinoamericana, ¿no? Que implementa medidas de primer mundo que no funcionan ni ahí, mucho menos en el tercer mundo. Es que hay que tener responsabilidad, hay que empezar a ver alternativas, no confiarse, porque sabemos que todo virus nuevo, pues, es bastante ya, solo por ser nuevo, y es bastante peligroso, ¿no? Entonces, el mensaje que les doy en general es que conserven la calma, que entiendan que no se puede uno resguardar toda la vida, que esa no es la manera en la que el virus va a básicamente desaparecer, y que también ¿cómo explicarlo? No se queden con este rezago de pensar que el Estado debe cuidarnos. No, el Estado no nos cuida de nada, va por sus propios intereses. Y teniendo en cuenta esto, pues entonces entender un poco de lo que se vive en la realidad al final del día. Defender la libertad, como siempre, es una de las cuestiones más loables que se puede hacer contra todo autoritarismo, tanto de izquierda como de derecha. Siempre va a ser lo correcto, por tanto, no dejarse embaucar por el Estado, protegerse, porque al que le importa tu salud al final del día es a ti mismo, pero comenzar a ver alternativas. El mercado siempre te brinda alternativas. El capitalismo siempre, cuando estás a punto de creer que lo van a vencer o creen que lo van a vencer, el capitalismo repunta, resurge y te crea un paradigma totalmente nuevo de oportunidades. Pues ir a esos paradigmas, no quedarse estancados. Que no puedo salir de casa a buscar en las más media, ¿no? Que están muy a la alza. Estamos en la mejor época del mundo para hacer, en cuestión de libertad, en cuestión de educación, que no te convenzan de lo contrario. Estamos en la mejor época y cada vez vamos a mejor, pero pues hay que ser conscientes de esto para poder defender lo más preciado que tenemos, lo que más vale la pena, que es precisamente la libertad, ¿no? Perfecto, Mar. En el chat hay dos preguntas. La primera es de alguien que tiene seudónimo y dice: el tema de las armas. ¿Es conveniente la legalización de las armas en México? Justo ahora mismo, con la poca eficiencia del mexicano, donde la mayoría de los homicidios salen impunes. No veo el sistema jurídico mexicano. Se traba un poco, pero creo haber captado la pregunta. ¿Hola? José, si quieres yo hago la pregunta. A ver. O le digo a Marcela, si la puedes leer, está en el chat. A ver, Bueno, Mara, ahí ves los problemas con las líneas de ¿Pregunta? internet en un país socialista. Mara, está silenciada. Ya, ¿verdad? Sí. ¿La leíste o te leo la pregunta? Dice, ¿ves conveniente?
¿Ves conveniente la legalización de las armas en México justo ahora mismo con la poca eficiencia del sistema fiscal mexicano donde la mayoría de los homicidios salen impunes? Eso es cierto. Nuestra impunidad es del 99 punto y tantos por ciento, o sea, casi del 100. No veo el sistema jurídico mexicano actual saber determinar y probar cuándo es defensa personal y cuándo no. Eso crearía muchísimos más problemas. Bueno, es que, a ver, la impunidad es cierto, ¿no? Estamos en una alza de la impunidad, pero las armas están legalizadas en el mercado negro. ¿Cómo te lo explico? Los que pueden acceder a armas, que son precisamente los delincuentes, ya están accediendo a ellas. Quienes van a hacer todo el proceso legal para obtener un arma, lo hacen generalmente pensando en esto, ¿no? En que, hombre, que si alguien entra a mi casa, yo tenga la oportunidad de sobrevivir. Hace poco hubo un caso en México de una muchacha que fue asesinada en su propia casa, guardando cuarentena. Entonces, aunque la impunidad es alta, no por esto podemos dejar al buen conciudadano desarmado. Es cierto que lo ideal sería que mejoraran los sistemas de detección del delito, ¿se dice? No. La De cuestión prevención. de eficacia. ¿Mande? ¿Vale? No, si se refiere a prevención del delito. Sí. Y la eficacia en cuando hay un delito, o sea, en la peritaje, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, abogado? A ver, las experticias, Ajá. la investigación Exacto. y todo lo demás. Y Eso es pido lo perdón, ideal, pero no. ¿Mande? que pido perdón que me cayó un momento, lo que pasa es que son cosas del internet socialista. Sí, total, se te perdona. Entendemos precisamente el llanto de fondo, ¿no? Entonces no te preocupes. Sí, yo creo que eso no puede detener. Al final del día la impunidad va a seguir, pero si hay más, yo prefiero que mueran personas que son una lacra de la sociedad a que alguien que estudia, que trabaja, que es productivo, perezca en ese tipo de delincuencia, ¿no? Lo ideal sería lo que mencionas, mejorar esto, pero en una sociedad ideal, pues estaríamos en un país de libre mercado, capitalista, AMLO no sería presidente, entonces no podemos esperar ese tipo de virtudes, de milagros, no se puede. Por eso yo estoy a favor de la legalización, porque brinda mayores oportunidades de defensa. Es cierto que puede tener ciertos problemas, pero hay maneras de poder verificar si ha sido por defensa o no, ¿no? Es más sencillo verificar ello porque hay una cuestión de fondo de la situación, ¿no? Imagínate que estás en tu casa y llega alguien y lo matas y dices, es que vino a robarme, y pues efectivamente se determina que ni lo conocías, estaba en tu casa sin que lo invitaras, pues es fácil determinar que en efecto no tenía buenas intenciones. No sé si me explico. Claro. ¿Hay otra pregunta? Hay otra... Hay dos preguntas más, creo, pero no recuerdo. Creo. De Tania Lavado. Buenos días, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad. Tengo una pregunta para Mar. ¿Qué opinas sobre los movimientos a favor de la pedofilia que han surgido últimamente, los MAPS? Ufash, o sea, me parece fortísimo esto, ¿no? Porque de verdad ha tenido un auge increíble en redes sociales y en grupos de Facebook, en grupos cerrados de Facebook, este tipo de movimientos pro pedofilia y pro pederastia, que es todavía más terrible, ¿no? Hay que hacer la diferenciación entre pedofilia y pederastia. ¿Por qué voy a hacer esta diferenciación? Siempre que la hago me meto en un problema, ¿no? Te silenciaste, Mar. Sí, me meto en un problema. La pedofilia es el deseo de un mayor por un menor, por un niño pequeño, ¿no? Es el deseo, es decir, el deseo latente. No quiere decir que se lleva a cabo la acción, que es la pederastia, cuando ya tienes relaciones o un acercamiento de tipo sexual con un menor de edad. Entendiendo esto, yo estaría no a favor, evidentemente no a favor, pero en Alemania, por ejemplo, hay un programa para que la pedofilia sea tratada como una enfermedad, ¿no? Es decir, yo estaría a favor de que se visibilice la pedofilia, que las personas que padecen esta condición, porque no, es cierto que no es algo que se elige, hay estudios al respecto, pues fueran sometidas a tratamiento de tipo psiquiátrico, ¿no? Pero de ahí a legalizar la pederastia hay una enorme diferencia. En Alemania no se habla al respecto de eso, se habla al respecto de visibilizar a las personas pedófilas para evitar abusos a menores de edad. Entonces utilizan estos datos para tergiversarlo y decir, es que nos deben aceptar porque es una nueva orientación sexual. No, es que las parafilias no son orientaciones sexuales.
las orientaciones sexuales para mí están bien clasificadas y son solamente 3. Con el perdón del LGBTTIQA+, solo hay 3 orientaciones sexuales, que es hetero, homo y bisexual. El pansexualismo, todas estas cosas vertientes ya tienen una cuestión. Por ejemplo, los pansexuales son bisexuales. Simplemente dicen que van a un nivel astral. Coño, pero eres bisexual, ¿por qué le das más nominalidad de la necesaria? Entonces, no podemos pensar que las parafilias son una orientación sexual, porque precisamente estás minimizando lo que es una orientación sexual y estás, en lugar de apoyando al movimiento LGBT, pues lo estás destruyendo totalmente. Y también estoy en contra de los conservadores que están atacando al sector LGBT, porque dicen, es que por ellos están estas aberraciones. A ver, los pedófilos y los pederastas han existido de toda vida. Probablemente muchos somos nietos, consecuencia será mucho antes, de una persona mayor y una niña. Entonces esto ha existido de toda vida, desde cuando la familia era nuclear, madre, padre, hijos y un chingo de hijos. Entonces no vengan a querer culpar a un movimiento de algo que ha sido siempre. Lo culpan porque dicen que gracias a ellos ahora estos han tenido más auge. Yo he visto a los de la comunidad LGBT atacar duramente a los MAPS, precisamente porque les generan muy mala prensa. Entonces, me parece que este movimiento es un sinsentido total. Están queriendo legalizar una parafilia que puede ser, no puede ser, es súper dañina para la sexualidad infantil, porque ellos alegan que los niños pueden tener deseo sexual. Es cierto, pero lo ideal sería que descubran su deseo, no para que un adulto se aproveche, un adulto que tiene ya todo un sistema ya estructurado. Entonces, no puedes poner a la par a 2 personas, por ejemplo, homosexuales que se quieren, y poner a la par a alguien que puede ejercer poder sobre y dominar a un menor de edad que no está capacitado para tomar decisiones respecto a esto. Pero luego también tenemos a los movimientos de izquierda diciendo, bueno, pero los niños se pueden hormonar. Entonces yo creo que más que el movimiento LGBT son estas políticas tan populistas que se vuelven un sinsentido, ¿no? Que cabe este tipo de posibilidad, ¿no? Niños que se están hormonando sin prever las consecuencias a largo plazo, porque no pueden elegir, no sé, hacerse un tatuaje, pero sí se pueden elegir poner tetas y cortar el pene. Es que no se puede, hay que ser consecuentes, porque antes yo entiendo que la salud mental es importante, pero antes que eso está la salud real, o sea, la salud del cuerpo. No puedes ser tan irresponsable al respecto. Entonces, si el MAPS es una porquería, me gustaría que la pedofilia se visibilizara para que fuera tratada y evitar abusos, pero el MAPS es un sinsentido total que todos los que vemos al respecto de esto debemos denunciarlo, ¿no? Porque es asqueroso, definitivamente. Bueno. Creo que ya ¿Hola? no hay más preguntas. Entonces, No. bueno, de parte de nosotros, ha sido un honor que tú hayas sido la persona que abra este espacio. De verdad, muchísimas gracias. Fue una charla bastante nutritiva. Creo que tanto Rafael como Valentina como yo quedamos bastante satisfechos con esta entrevista. Muchísimas gracias, Mar. Le mandamos el más caluroso de los abrazos. Sí. Muchísimas gracias. Muchas Esperamos gracias a ustedes. seguir en contacto contigo cualquier cosa. Sí, claro. Yo encantada. Muchas gracias a ustedes. Ay. ¿Sí se escucha? ¿O ese socialismo que me viene a mi puerta? Allá no. Se escucha un poquito.